¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Les decimos muy buenos días. Cada martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana tenemos una cita con la Palabra de Dios, con un estudio profundo acerca del Apocalipsis, aquel libro que usted siempre ha querido entender y ahora lo está haciendo gracias a la enseñanza que nos trae CRB Radio, Logos, y este espacio llamado El Final del Comienzo con la pastora Isabel Cornejo y quien les habla Carlos Ortiz, que les estaremos acompañando por 20 minutos para seguir profundizando en el libro de Apocalipsis. Gracias por sus mensajes, apoyando este espacio, preguntando, diciéndonos que ha sido de bendición para usted. Esos mensajes nos llenan de mucha alegría y los puede seguir enviando a nuestro número WhatsApp 315-625-4430. Desde ya también esa línea queda habilitada para que usted envíe preguntas que tiene acerca del mensaje a Esmirna. Recuerde que estamos haciendo un estudio del Apocalipsis, pero paso a paso, casi que capítulo por capítulo e incluso más detallado, porque ahora nos estamos concentrando en los mensajes a las 7 iglesias y hoy corresponde el de Esmirna. Y ya está con nosotros la pastora Isabel Cornejo, que es teóloga, es maestra de la palabra y pastora de la iglesia Manantial. Pastora, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El Señor te bendiga y también bendiciones para toda nuestra audiencia. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa El Final del Comienzo. Bueno, pastora, la gente está contenta. Creo que la mayoría de comentarios hacen referencia a que les está haciendo muy clara la manera en que usted les está explicando el libro de Apocalipsis y todos los símbolos y todo lo que hay detrás de este maravilloso libro. Y hoy nos corresponde una iglesia que, por supuesto, como todas las demás, estaba situada en la región de Asia y la ciudad se llama Esmirna. Así que, pues como siempre, el Señor Jesús se presenta de una manera particular a cada iglesia y en esta pues no es la excepción. Para los que hicimos la tarea de leer el mensaje de Esmirna, de encontrar algunos detalles, nos damos cuenta que Jesús se presenta a esta iglesia como el primero y el último, como el que había muerto y resucitó. ¿Por qué se presenta de esta manera a Esmirna, pastora Isabel? Muy importante comprenderlo y vuelvo a reiterar, a recordar que el mensaje que el Señor le entrega a cada una de estas 7 iglesias del Apocalipsis es también un mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Entonces, con ese entendimiento, vamos a responder esta pregunta. El Señor se presenta de esta forma. Recordemos que esto es parte de la visión que tiene Juan en el capítulo 1, la del Hijo del Hombre, sí, como el primero y el último, debido a que esta ciudad, la ciudad de Esmirna, era también llamada la primera de Asia. Rivalizaba con Éfeso, que también se consideraba muy importante, sobre todo en términos económicos y comerciales. La ciudad de Esmirna tiene este título, la primera de Asia. No era también la capital. ¿Perdón? No era la capital, pero se le consideraba la primera de Asia. Sí, señor. ¿Y por qué motivo? Y esto también tiene que ver con la otra forma en la que el Señor se presenta, el que estuvo muerto pero resucitó o está vivo, vivió. Porque esta ciudad, la ciudad de Esmirna, la primera de Asia, reconocida como tal, en el año 627 a.C., fue destruida por los lidios, fue masacrada. Sin embargo, luego, por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, fue reconstruida, es decir, había resucitado. Y se convierte esta ciudad en esta línea de reconstrucción en una ciudad muy bella. Tenía belleza en sus edificios, en sus monumentos, era muy próspera. Y también por esta misma razón es considerada la corona de Asia. Así que, de alguna manera, los habitantes y también los hermanos que vivían en esta ciudad
consideraban que era un privilegio vivir en ella, era una recompensa estar en esta corona de Asia. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor? En realidad, yo no solamente estuve muerto, sino que vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Hay un tema que va a ser muy transversal a esta comunidad, que sabe muy bien lo que es la muerte y lo que es volver a la vida, en términos de la sociedad y de la ciudad. Claro. Y que también, por ser una iglesia que está en esta región que ya conocemos, es una región que tiene una mezcla en cuanto a las creencias religiosas, muy místicas, muy esotéricas, de religiones orientales. Había una fusión bien extraña. Por este mismo motivo, en este lugar se adora a una serie de divinidades, de dioses, entre los cuales por supuesto que está el emperador. Y ya hemos visto que esto ocurre en Éfeso y va a suceder en cada una de las iglesias. Por este motivo es que se promueve la adoración al emperador, y quienes no lo hagan, por supuesto que van a estar sujetos a persecución. Y esa es la realidad de esta iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia que atraviesa incluso pobreza. Vamos también a descubrir que es una iglesia que en medio de este tiempo de crisis no le fue bien, diríamos, en términos materiales, desde la perspectiva Pastora, del mundo. Era pobre, pero en una ciudad rica, próspera, ¿verdad? Sí, señor. Y esto es lo interesante, que la ciudad es una ciudad de apariencias. ¿Y por qué decimos de apariencias? Porque era muy ostentosa, muy bella, muy próspera. Sin embargo, vamos también a ver que precisamente por esta belleza que ellos admiran y respetan, es que contrasta con la realidad en la que está ubicada esta ciudad. Esta ciudad todos los años vive inundaciones. Esto provoca que, por supuesto, haya personas, casas, lugares, incluso mucho muerto, afectados. Avalanchas, mucho muerto. Ajá. ¿Qué hacía la ciudad para, diríamos, tapar este mal olor a muerte? Porque había mucho cadáver que luego uno veía que, cierto, se lo llevaba el río. Usaba la mirra para cubrir el olor a muerte. La mirra que es un árbol, ¿no? Bueno, se extrae de un árbol y que tiene un olor muy agradable. Sí, señor. Así que es una ciudad de apariencia, que está orgullosa de su vida, de su éxito comercial, de su éxito político, pero que en realidad diariamente está lidiando con esta situación, anualmente está lidiando con este tema. ¿Qué ocurre con la iglesia que está ubicada en esta ciudad? Que por no rendirle culto al emperador es perseguida, de hecho es acusada, es blasfemada por los que se dicen ser judíos y no lo son, y por lo mismo no solamente muchos hermanos sufren persecución, sino que son martirizados. Y lo que el Señor les promete no es que los va a librar de la muerte física, producto de no negar su nombre. Lo que el Señor vamos a ver que les va a prometer es librarlos de la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Entonces eso es muy significativo, claro. Porque efectivamente la muerte es una realidad. Hoy día como sociedad la estamos enfrentando con esto de la pandemia. Y yo sé que hemos orado y creemos que el Señor nos puede liberar de la muerte. Pero a esta iglesia el Señor le dice, vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, versículo 9, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Y es lo que el Señor también nos dice hoy día a nosotros. Y sé que eres pobre, porque precisamente por no ir en este sistema que adora al emperador, ellos se vieron privados de muchos beneficios sociales. Aunque espiritualmente eres muy rico. La riqueza de esta iglesia es Dios, es su confianza en Dios. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Así que había mucha oposición. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí durante algún tiempo.
La Reina Valera habla de 10 días. El número 10 es el número que nos introduce a un número de 2 dígitos, así que nos habla de un nuevo ciclo, pero es un tiempo corto. El Señor les habla que va a haber más prueba, pero que en medio de la prueba confíen en ellos. De hecho, la expresión que usa la Reina Valera cuando dice sé fiel hasta la muerte es una inscripción que se ha descubierto en muchas catacumbas, donde hermanos fueron martirizados, sacrificados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recordemos que esta iglesia también es conocida como la corona de Asia por su belleza. O sea, era un orgullo para los habitantes de esta ciudad vivir allí, pero era una ciudad de apariencias y esta es una iglesia auténtica. Y el Señor nos llama en esta mañana a ser una iglesia auténtica en un mundo de mucha apariencia. Pastora, y veo que Dios, a pesar de ser una iglesia pobre, no la rechaza, la acepta y exalta su firmeza, por decirlo así, a pesar de que era una iglesia pobre, es decir, no la amonesta. No, Señor, y eso llama muchísimo la atención, porque probablemente habían debilidades en la iglesia, pero lo que el Señor le llama muchísimo la atención es su trabajo, es su fe, es su confianza, es que está dispuesto a morir por nombre, ¿cierto?, por causa de Él. Y se cumple esta palabra de que lo estás pasando mal y van a venir tiempos peores, se cumple, van a venir más muertes por causa de tu fidelidad a mi nombre. Policarpo, que es discípulo de Juan, del apóstol Juan, en el año 155, siendo el pastor, el obispo de esta iglesia, la iglesia de Esmirna, va a ser martirizado. Lo más importante en un tiempo de crisis es confiar en Dios. Es verdad, nosotros quisiéramos que Él nos librara de la muerte física, pero en realidad lo que Él nos promete es librarnos de la separación eterna de Él. Y con esto ya termino, dice allí el último versículo: si alguno tiene oídos, ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. ¿Qué nos muestra esto? Que el que tiene oídos para oír al Espíritu es el que vence. ¿Y cuál es la promesa? Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Eso es ser liberado de la muerte segunda, jamás ser separados de Dios. Pues nos llevamos también esa promesa para nosotros porque estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias, pero esas 7 iglesias hoy en día somos nosotros. En alguna nos vamos a identificar con algunas cosas de una iglesia o de otra que podemos identificar en nosotros, que ahora somos la iglesia. La iglesia pues no es como tal la denominación, en este caso Manantial o la que sea, sino usted y yo que estamos escuchando esta enseñanza, así que nos identificamos con cada mensaje y lo tomamos también para nosotros, tanto la amonestación como las promesas de Dios. Pero llegó el momento en el que ustedes participan, nuestros oyentes de CRB Radio, y lo hacen a través de la línea WhatsApp 315-625-4430. Usted nos puede escribir o, mejor aún, si puede enviarnos su pregunta a través de una nota de voz. Es decir, se graba muy corto, 15, 20 segundos va a tardar grabando su pregunta y así va a ayudar a otros que también seguramente se están preguntando lo mismo que usted y la pastora Isabel va a despejar todas esas inquietudes, pero específicamente sobre el mensaje a Esmirna. Más adelante vamos a hablar de otros temas que seguramente usted también quiere profundizar, pero ahora estamos concentrados en el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Tiene alguna pregunta acerca de este mensaje, de estos versículos del versículo 8 al 11? Envíenosla ahora mismo a través de una nota de voz, que además va a tardar menos en escribirla, o a través de un mensaje de texto. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo. Muy bien, pastora, y la primera pregunta nos la envía Alberto García, que nos pregunta, de acuerdo a lo que dice la versión Reina Valera, ¿qué son las sinagogas de Satanás? Interesante pregunta.
Bueno, esta expresión va también a aparecer en otra de las iglesias. La sinagoga no tiene mucho que ver en realidad con la sinagoga judía, sino que en realidad más bien se está refiriendo a un grupo de creyentes, muy seguramente, y es lo más probable, de origen judío, que lo que hacen y hacían en esta comunidad es acusar a los cristianos. Quieren judaizarlos, no están contentos con el mensaje que proclaman. Recordemos que hay muchas comunidades judías dispersas en todo el imperio, que tienen algunos privilegios. De hecho, aquí en esta ciudad, en la ciudad de Esmirna, hay una comunidad judía que tiene beneficios, que de hecho ellos están exentos, por ejemplo, de adorar al emperador o al dios patrono de la ciudad. Como los cristianos no adoraban a los dioses de esta ciudad, Sí. hay testimonios arqueológicos que demuestran, que atestiguan, que los judíos acusaron a los cristianos frente a las autoridades romanas de esta ciudad, razón por la cual fueron también perseguidos y martirizados. Así que son creyentes de origen judío que pretenden, diríamos, continuar con los beneficios que han tenido allí en la ciudad. Muy bien, pastora. Otra pregunta nos llega a través de una nota de voz. Buenos días, gracias por estos tiempos de enseñanza, son muy enriquecedores. Mi nombre es Aleida Montaña, de Soacha. Mi duda es si podemos identificarnos con varias iglesias. La semana pasada habíamos dicho que así como habían 7 iglesias, también podía ser como 7 tipos de creyentes. Pero si uno se identifica con varias iglesias, ¿está bien? Pastora Isabel, usted tiene una respuesta para esta pregunta. Sí, recordemos que la vida es muy dinámica. Humanamente nosotros caracterizamos a las personas en perfiles de personalidad, por ejemplo, de temperamento. Y lo mismo también hacemos con las iglesias. Las iglesias tipifican un tipo de cristianos. Sin embargo, hay que entender que cada iglesia tiene fortalezas y debilidades, así como también cada uno de nosotros. En esa línea, como nuestra vida es muy dinámica, siempre está en cambio, siempre está progresando, por supuesto que vamos a sentirnos en algún momento identificados con alguna de estas comunidades, con alguna de estas radiografías, porque grafican lo que es la realidad de la iglesia en su conjunto. Lo importante es que si nos llega la exhortación, la amonestación, la reprensión, como ocurre con varias iglesias, no con esta que estamos estudiando el día de hoy, podamos comprender de que el Señor siempre nos da no solamente una amonestación, sino que nos da una promesa, nos dice que tenemos que hacer, qué pasos tenemos que seguir para salir quizá de, por ejemplo, si somos como la iglesia de la Odisea, si pensamos que somos creyentes tibios en este momento de nuestra vida, entender que podemos llegar a ser como la iglesia de Esmirna o la de Filadelfia. Muy bien. Pues, pastora, creo que nos queda solamente tiempo para hacer una pequeña aplicación de 1 minuto para nuestros oyentes con respecto a la iglesia de Esmirna, el mensaje que Dios le da a ella. Sí, la aplicación para nosotros en esta mañana yo creo que tiene que ver con la caracterización de Jesús. Él se presenta como el primero y el último. ¿Qué significa esto? Que Él antecede a nuestra historia, Él antecede a lo que podamos estar viviendo hoy día, 9 de junio del año 2020. Y Él también va a trascender a nuestra historia, a lo que vayamos a enfrentar. Él es el primero en nuestras vidas. Y creo que el desafío para cada uno de nosotros es ponerlo a Él en primer lugar, que frente a las dificultades que Él sabe que usted y yo podamos estar viviendo, sea Él siempre el primero, quien nos dé una palabra, quien nos oriente, quien nos encamine, y también sea lo último. Para muchos de estos creyentes, como mencionábamos en el caso de Policarpo, Sí. Lo último que estuvo en su mente, en su corazón, en sus labios, fue Jesús. Y eso fue lo que le permitió ir al martirio. No sé qué puede estar usted en este tiempo enfrentando.
Pero cuando Dios es lo primero y lo último en nuestras vidas, su presencia nos va a dar fortaleza y podemos de verdad caminar como Él nos pide. Dice, no temas en nada lo que estás padeciendo. No temamos en nada, mis amados, porque el que murió, que es probablemente lo peor y lo diríamos que no tiene solución para nosotros los seres humanos, Él lo venció. Así es. Él lo venció. Entonces los animo y me animo a mí misma a mirarlo a Él. Es la vida que usted y yo necesitamos en este tiempo, poder mirar nuestra realidad desde la vida misma, tener oídos para oír lo que el Espíritu nos dice, porque eso nos va a llevar a la victoria. Amén. Pues muy bien, pastora, gracias por este tiempo tan enriquecedor estudiando el Apocalipsis. Bendiciones y estudien el siguiente mensaje a la iglesia de Pérgamo, por favor. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.